Continuando con la parte 2 de nuestro proyecto en el tramo entrada de Villanaco hasta Cera, realizada por Christopher Maya, Cristian Ramos y mi persona. Eh, Vamos a presentar el proyecto con el tabla de contenido, diseño geométrico de carretera, parámetros de diseño, trazado planimétrico, trazado alimétrico y entre los demás. El diseño geométrico de carretera es un proceso iterativo que implica evaluar y modificar continuamente el modelo geométrico para optimizar sus características físicas y funcionales. En el caso del tramo Villanaco-Cera de la ruta E50, hemos considerado los parámetros fundamentales en función de normativas técnicas vigentes y las condiciones topográficas y climáticas de la zona. Para el diseño, continuando con diseño geométrico, en un resumen, nuestra categoría de la carretera es una clase 3, ya que siguiendo la tabla de clasificación del Ministerio de Obras Públicas, esta carretera se clasifica como una clase 3, ya que el tránsito promedio diario anual proyectado se encuentra entre 300 y 800 vehículos al día, estimándose en aproximadamente 700 vehículos por día. También es una topografía montañosa, ya que según la AASHTO, en carreteras de zonas montañosas las pendientes varían entre 6 y 10%, que incluye directamente el diseño de la vía. Para este tipo de carretera, con una velocidad de diseño con preferible de 60 km por hora y un TPDA mayor a 200 vehículos por día, por hora, se ha establecido un ancho de calzada de 6.7 metros, asegurándose así las condiciones óptimas de circulación. Para lo que es el peralte, pues es una inclinación transversal de la calzada en curvas diseñada para contrarrestar la fuerza centrífuga y mejorar la estabilidad de los vehículos al tomar una curva. En este rediseño se ha adaptado un peralte del 10% de acuerdo con las especificaciones para una vía colectora de clase 3 con un TPDA proyectado entre 300 y 100 vehículos. Este valor permite mantener un equilibrio entre la estabilidad de vehículos y confort de la conducción. Por otro lado, el bombeo es la pendiente transversal de la calzada en tramos rectos, diseñado para facilitar el drenaje de aguas superficiales y evitar acumulaciones que pueden generar deslizamientos o pérdida de adherencia. Se ha definido un bombeo del 4%, asegurando una evaluación eficiente del agua hacia los sistemas de drenaje lateral. Como pueden observar, aquí está la tabla que mencionaba anteriormente. En esta nos hemos podido guiar que nosotros es una clase 3 con montañosa, con un 60, que tenemos aquí el 60, la velocidad de diseño. También aquí nos usamos el radio mínimo, que es de 110, y en sí las demás. Igual aquí los datos. Para los radios, pues este radio se ha calculado igualmente. Nuestra curva varía, es mayor a 60 km por hora, pero a medida que va subiendo tenemos entre las curvas entre 110 a 160 km por hora, pero también va subiendo, entonces según eso va variando. En pocas palabras, el rediseño de curvas se basa en la relación entre la velocidad de diseño y el peralte máximo permitido. En este caso, se han determinado radios de curva entre 110 y 160 metros, considerando un incremento proporcional al radio mínimo de seguridad. Estos valores permiten un tránsito estable y seguro, minimizando riesgos de salida de la vía. Continuando con la velocidad de diseño, nuestra carretera es una colectora de tipo montañoso, por lo cual aquí también nos hemos guiado, como dije en un principio, nuestra velocidad de kilómetros de 60 km por hora. Y pues la velocidad específica, a diferencia de la velocidad de diseño, que es un valor general para un factor de tramo de carretera, se calcula individualmente para cada componente del trazado horizontal, pues en este caso curvas entre tangencias. Para ese caso nosotros tenemos una velocidad de 60 km por hora y un radio mínimo de 110 km por hora. Peralte y peralte máximo. Se trata de la inclinación de la superficie de la carretera en dirección al centro de la curva. Por otro lado, la peralte máxima
Se puede lograr el peralte máximo a través de diferentes tablas que nos proporcionan información que asisten a la valoración de este bajo condiciones exactas, como el factor de fricción transversal máximo y la velocidad específica. En la tabla número 10 se ve los coeficientes de fricción transversal máximos y en la tabla número 11 se ve el radio mínimo para el peralte de diseño de la velocidad específica de 60 km por hora y la pendiente máxima del 10%. Para el trazado planimétrico tenemos que tener en cuenta la transición de alineación, que es clave en la introducción de la curva circular principal. Para determinar la longitud mínima necesaria para el desarrollo del peralte se emplean tres métodos distintos: rotación de la calzada en torno a su eje central, rotación en la calzada en torno a su borde interior y rotación de la calzada en torno a su borde exterior. La longitud mínima del desarrollo del peralte se obtiene mediante la siguiente ecuación, que se presenta en pantalla. Siguiente tenemos la tabla número 12, que nos da el factor de ajuste debido al número de carriles que rota. Por lo general utilizamos dos carriles. Aquí sería el factor de ajuste de 0,75 y el aumento de longitud relativa a un carril girado sería de 1,50. En el presente caso de nuestra investigación, para una carretera de montaña ubicada en un terreno como tal montañoso y una velocidad de diseño de 60 km por hora, se ha seleccionado un ancho de calzada de 6 metros según los criterios establecidos en la tabla proporcionada por la ASHTO en 2011. Ubicación del desarrollo del peralte. Es relevante señalar que la proporción del desarrollo del peralte indica que en la siguiente tabla es válida únicamente para curvas simples, mientras que el caso de curvas espirales el desarrollo del peralte alcanza hasta el 100%. En la tabla número 13 se encuentra la ubicación del desarrollo del peralte que minimiza el movimiento lateral del vehículo. Encontramos la velocidad específica, la proporción del desarrollo del peralte ubicada antes de la curva, número de carriles que rota. Tenemos 2, que sería 0,90 y 0,80. Longitudes de la curva espiral de transición. En el alineamiento horizontal con curvas circulares simples, la estructura consiste en tramos rectos, conectados por arcos circulares, mientras que un tramo recto o tangente posee un radio de curvatura infinito. Un arco circular tiene un radio de curvatura constante. Como consecuencia, los puntos de cambio de curvatura de una curva circular PC y PT se genera una variación abrupta y localizada, lo que provoca un impacto inmediato en la fuerza centrífuga. Longitud de la espiral mínima. Tenemos dos ecuaciones que se utilizan para determinar la longitud mínima de la espiral, que sería la raíz cuadrada de 24 por el desplazamiento lateral mínimo entre la tangente y la curvatura circular por el radio de la curva circular. Y la siguiente ecuación sería 0,0214 por la velocidad específica al cubo sobre el radio de la curva circular por la tasa máxima de cambio en la aceleración lateral. En la tabla 14 y 15 tenemos datos sobre el rediseño de la vía, que nos da un peralte máximo de 10, velocidad de diseño de 60, un radio mínimo de 110, ancho de calzada de 6 metros, peralte de diseño de 10, bombeo normal de 2. En la tabla 15 cálculo sobre la longitud mínima de la espiral, que tenemos de 0,2, una tasa de cambio de 1,2 y un radio de curvatura de 110 y una longitud mínima de 25 y 40. La longitud máxima de la espiral. Para determinar la longitud máxima de la espiral se emplea la siguiente ecuación. Es igual a la raíz cuadrada de 24 por el desplazamiento lateral mínimo entre la tangente y la curva circular de 1 metro por el radio de la curva circular. En la tabla número 16 tenemos el cálculo de la longitud máxima de la espiral, que tenemos que es igual al desplazamiento lateral mínimo entre la tangente y la curva circular de 1 metro, una constante de 24, radio de curva de 110 y nos da una longitud máxima de un valor redondeado que sería 50. En la longitud deseable la transición de la curva espiral es necesaria con el propósito que la longitud permita un incremento gradual en la aceleración lateral, sin generar incomodidad ni comprometer el control del vehículo. En la tabla número 18, en cambio, tenemos las inclinaciones de peralte vinculadas a elevados cambios en pendientes relativas. Como resultado se presenta el cálculo de la longitud de la tangente excedida, obtenida a partir de los datos geométricos
de diseño establecidos por la vía. La longitud calculada de la tangente extendida es de 9 unidades y tras aplicar el redondeo correspondiente, la longitud ajustada redondeada es de 10 unidades. Como resumen y conclusiones, el diseño geométrico del tramo Villona-Cosera prioriza la seguridad y funcionalidad de un entorno montañoso cumpliendo con las normativas vigentes con una velocidad de diseño de 60 km por hora. Incorpora trazados optimizados, radios mínimos de curvatura, un peralte máximo del 10% y las espirales y el análisis de consistencia mejoran la experiencia en la conducción, mientras que la validación del programa IHSDM asegura el cumplimiento normativo y la minimización de riesgos. Análisis de consistencia. En análisis de consistencia de diseño tenemos parámetros de diseño. Tenemos 3 criterios que se presentan a continuación, como los pueden ver en pantalla. En la tabla 19 se encuadra la clasificación de diferencia de velocidades según el criterio 2. Concretamente establece que si la diferencia entre velocidades de operación resulta menor al 10 km por hora, la consistencia de la ruta se considera buena. Si esta diferencia se encuentra en el rango de 10 a 20 km por hora, la consistencia se clasifica como aceptable. Y finalmente, la diferencia que supera los 20 km por hora se la considera a la consistencia de la ruta como deficiente o mala. En la tabla 20 y 21 tenemos las ecuaciones para predecir la velocidad en curvas horizontales y las ecuaciones para predecir la velocidad de la carretera en distancias horizontales. Gracias. Bueno, siguiendo con la expresión, tenemos el uso del IHSDM para el cálculo de la consistencia. Lo que hace este software es que nosotros ingresamos el cálculo hecho por la consistencia que hicimos manual y este nos va a dar la predicción de accidentes, todo lo relacionado a nuestro diseño. Bueno, siguiendo con esto, es utilizado el criterio 1 para poder evaluar esta carretera. Bueno, al momento que nosotros usamos este software, ingresamos nuestros datos de alineamiento, tanto como el diseño horizontal y los peraltes. Nos va a dar nuestra carretera el alineamiento graficado, también en una sección vertical y también nos va a dar la sección transversal del diseño. Bueno, siguiendo con esto, al momento que nosotros evaluamos la carretera, nos va a dar en este caso podemos ver las elevaciones de la carretera, también podemos ver el grado de curvatura de la carretera, lo cual sería izquierda, derecha, también el radio de la carretera, los radios, izquierda, derecha, y bueno, aquí tenemos las velocidades, la cual en nuestro caso se hizo una velocidad de diseño de 60 km por hora, y en este caso hemos utilizado una velocidad máxima de 80 km por hora, o sea, la velocidad que los conductores van a ver al momento que ellos están en la carretera manejando en las señalizaciones. En este caso podemos ver que bajo el criterio 1, si existiera una mayor diferencia del diseño, de las velocidades, no sería bueno, sería aceptable o incluso malo para el criterio 1, pero como podemos ver el diseño para el criterio 1 se mantiene en los umbrales de la velocidad de diseño y por lo tanto para el criterio 1 este es un buen diseño. Bueno, siguiendo por el criterio 2 tenemos los banderines, los cuales también indican que la carretera se mantiene en los umbrales del diseño. Esto es para el sentido de ida y esto es para el sentido de vuelta, lo cual igual se mantiene en los umbrales para el criterio 1 y para el criterio 2. La elevación que tenemos y el grado de curvatura y el radio. Siguiendo, también nos va a dar que cada tramo, el programa evalúa cada tramo entre bueno, malo y aceptable. Como podemos ver, cada tramo es evaluado y se mantiene en bueno y bajo la condición 1, lo cual dice que el diseño es bueno para el tramo de ida y para el tramo de vuelta. También este software lo que nos puede ayudar también al cálculo de accidentes, lo cual es un reporte el cual nos va a dar utilizando el cálculo de tránsito que hemos usado en el inicio, nos va a dar el estudio,
estudio y el análisis incluso del tránsito para los siguientes años, y también el total de accidentes, accidentes fatales o solo accidentes fatales. Bueno, lo que podemos ver en este caso es que va a haber a lo largo del tiempo un total de accidentes de 10 a 11 accidentes. También tenemos que los fatales van a ser 3 accidentes y solo de daños materiales van a ser 7. El porcentaje de accidentes, el porcentaje de de accidentes por propiedad, nos va a dar nos da muchos datos, lo cual a partir del estudio que hemos realizado, incluso nos da datos un poco irrelevantes como la colisión con animales, colisión con bicicletas, otro tipo de colisiones. Y con esto hemos utilizado y el cual el software bajo el criterio nos ha dicho que nuestro diseño vial es bueno y también bajo el criterio. Muchas gracias.